Hola, soy Albert Jonathan Kisbert Mujica, estudiante de séptimo semestre de la carrera de informática en la Universidad Mayor de San Andrés. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre Entity Framework Core, que es un ORM de Microsoft. Primeramente tenemos que saber qué es un ORM. ORM es el acrónimo en inglés de Object Relational Mapping, que es una técnica de programación para convertir los datos de objetos y registrarlos o almacenarlos en una base de datos relacional. Esto se da debido a que existen muchos manejadores de bases de datos relacionales y muy pocos conocidos manejadores de bases de datos orientados a objetos. Esto se basa en la práctica de crear una base de datos orientada a objetos virtual sobre una base de datos relacional. Esto posibilita el uso de las características propias de la orientación a objetos, como ser la herencia y el polimorfismo, para que no exista ningún tipo de varianza. Es de esta forma en la cual trabaja un ORM, teniendo clases relacionadas con el ORM y este se comunica directamente con el modelo relacional, con la base de datos y viceversa. Ahora, ¿qué es Entity Framework Core? Es un ORM oficial de Microsoft que es ligero y modular, además de que es open source y multiplataforma, así que no hay ningún problema en implementarlo en Linux o en Mac. Es de menor capacidad, pero es de mayor rendimiento. Ahora, ¿cómo instalamos el Entity Framework Core? Antes de realizar la instalación necesitamos trabajar con algún editor de texto. Y en este caso vamos a trabajar con Visual Studio Code, que además de ser un editor de texto, nos permite programar. Sabemos que es de open source y también multiplataforma, además de que soporta múltiples extensiones. Podemos obtenerlo desde la página de code.visualstudio.com para poder descargarlo en cualquier sistema operativo. Y aquí es en donde comenzamos a trabajar con el Entity Framework Core. Lo podemos obtener desde la página de Microsoft en la parte de descargas para poder bajarlo en el sistema operativo que tengamos. Las extensiones que se recomienda trabajar e instalar para poder implementar este tipo de trabajo son las siguientes. Son puros complementos: el Auto Close Tag, Tag Rename Tag, Bracket Pair Colorizer 2, uno de los más importantes que es el Nugget Package Manager, Prettier Code Formatter, C# Extensions y el mismo C#. ¿Cuál es el flujo de trabajo para trabajar con Entity Framework Core? Lo primero es crear una base de datos junto con las tablas. En este ejemplo tenemos una clase cliente y una tabla cliente. En la parte derecha tenemos el NetCore, el cual se va a encargar del trabajo orientado a objetos, de la programación orientada a objetos. Tenemos a Entity Framework, nuestro ORM, que es el nexo entre el modelo relacional, o sea, nuestra base de datos, y el modelo orientado a objetos. Va de ambos lados, de izquierda a derecha y viceversa. Una vez que tengamos nuestra estructura ya bien desarrollada, hacemos la creación de la solución y leer los datos desde el NetCore. Esto se trabaja ya directamente en el Visual Studio Code. Pero antes de entrar a esa parte, tenemos que tener aquí un concepto muy importante, que son los contextos de cada trabajo que vayamos a realizar. Los contextos vienen a hacer la conexión directamente con la base de datos. Es aquí en donde vamos a poder delimitar las cadenas de conexión con sus características especiales, como ser la base de datos o el servidor en el cual se encuentra alojado. Ahora, esta es la siguiente estructura que vamos a manejar con Entity Framework Core, un poco más detallado. Al igual que al inicio tenemos una tabla y una clase. Las dos son clientes. Como pueden ver, tienen los mismos datos, los mismos atributos, para poder ver que es igual al momento de registrar. El cliente se va a poder relacionar con un DBset de tipo cliente. Esto para poder trabajar con un método, el AsNodeTracking, que nos permite trabajar con la memoria caché. Hay que tener en cuenta que cualquier dato que se vaya a obtener de la base de datos se va a almacenar en la memoria caché y luego se va a vaciar. Esto va a permitir que el desempeño sea más rápido en comparación de otros ORMs. Tenemos también aquí la estructura link, que va a ser el nexo y el conversor
entre los métodos que vengan desde el netcore y se va a encargar de convertirlos a una estructura, a un query que se puede entender en el modelo relacional. Hay que tener en cuenta también aquí otro detalle, es el que no manejamos queries en la parte del netcore, en la parte de la orientación a objetos. Link se va a encargar de poder convertir todas nuestras peticiones a un SQL y llevarlos a la base de datos para ejecutarlo y poder obtener el resultado. Aquí tenemos un select que se está haciendo ejecución en la base de datos y nos va a dar automáticamente el resultado de nuestra consulta, el cual lo podemos leer ya con un for each o con cualquier estructura repetitiva para poder desplegarlo en nuestra pantalla para poder ser visualizados. Ahora vamos al desarrollo. ¿Cómo empezamos a desarrollar un proyecto con estas características? Lo que primero se puede hacer es definirnos una carpeta en la cual va a estar nuestro trabajo. Yo lo he hecho directamente en consola porque se va a tener que trabajar con algunos comandos para crear las soluciones. Podemos ver que se creó todo dentro de la carpeta. Empezamos a crear la solución directamente desde DOS con la siguiente instrucción: .NET New SLN. Vamos a hacer la instanciación de una nueva solución para poder trabajar con este proyecto. Lo único que prosigue es la creación de una carpeta, claro, se va a llamar leer data, en el cual se van a encontrar nuestros proyectos dentro de la solución. Podemos ver aquí de que ya se creó. En base a este código se puede ver en la ventana. La creación de proyecto en consola. Una vez creado la carpeta leer data, tenemos que acceder a ella. Y dentro de la misma ejecutamos el comando .NET New Console, que nos va a crear un proyecto en modo consola. La creación es la siguiente: tenemos como visualización la creación de una carpeta OBJ, el archivo csprog y un program CS, un principal, en el cual vamos a hacer la ejecución de todo nuestro código, siguiendo el paradigma orientado a objetos. Luego tenemos que entrar al Visual Studio Code, pero lo vamos a hacer desde una carpeta OpenInfo en la cual se va a abrir nuestro Visual Studio Code. Como podemos ver, se puede desplegar todo el contenido que hemos ido viendo dentro del árbol de soluciones de Visual Studio Code. Ahora, sigamos con esta misma estructura. Ya tenemos la parte de la creación. Ahora, lo que prosigue es determinar los enlaces, las librerías que van a hacer posible el trabajo con el ORM. Para este caso, vamos a trabajar con la extensión Nugget Package Manager, que ya lo tendríamos instalado en nuestro Visual Studio Code. Lo que se hace es irse a View, abrir la paleta de comando y escribir Nugget Package Manager y elegir la opción de Add Package. Lo que vamos a hacer es añadir un nuevo paquete, una nueva librería a nuestro proyecto actual. Las librerías que vamos a añadir son la de Microsoft.Entity Framework Core, como se puede ver a continuación, y tenemos que darle doble clic. Ahí nos va a poder mostrar con qué versión vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con la versión 3.1.2. La siguiente librería a importar es la de Microsoft Entity Framework Core SQL Server. En esta ocasión vamos a trabajar con el manejador de base de datos SQL Server. Igualmente vamos a poner Microsoft Entity Framework Core y vamos a seleccionar la opción SQL Server, como en el paso anterior. Del mismo modo nos va a pedir la versión para poder adicionar con el mismo mensaje correspondiente. Luego compilamos el proyecto. Nos vamos al program para ver que todo esté bien. Ejecutamos la instrucción Run Project Leer Data, que es nuestra solución, y podemos ver que se nos despliega el mismo mensajito. Y aparte nos crea una carpeta bin, una carpeta de archivos binarios en el cual vamos a poder denotar de que existe la importación de las librerías. Luego tenemos que empezar a crear las clases. Como ya tenemos instalado la extensión C#, solamente es darle clic derecho a nuestra solución y darle la opción New Class.
Las clases a crear en este ejemplo es la clase curso, que tenemos como datos el ID de curso, el título, la descripción, la fecha de publicación y un objeto interesante que va a ser el precio promoción. Este atributo nos va a servir de nexo para poder trabajar con relaciones con otras clases. Aquí hay que tomar en nota de que se está haciendo referencia a un key, una clave primaria que se va a trabajar directamente con la base de datos. Hay que hacer referencia a esto, es un énfasis para poder trabajar. Y también trabajar con esta librería de System Component Model Data Annotations para que no exista ningún problema al momento de ejecutar nuestro código. La última clase es precio, el cual tiene como atributos el ID precio, un precio actual, un precio de promoción y el ID curso, que es la relación que va a existir en la base de datos. Y además otro atributo de tipo curso que va a ser una composición. Aquí también tenemos el detalle de que se está haciendo referencia a una clave primaria que es ID precio y una clave foránea que viene a ser curso, o sea, nuestro último objeto. Es así como vamos a crear la relación desde la base de datos para que se pueda adaptar a nuestro modelo. Tenemos también que importar las librerías correspondientes de Data Annotations y además la de Data Annotations Schema para poder trabajar con la parte de claves foráneas. Las tablas las creamos de forma normal en SQL Server, curso y precio con la relación correspondiente. Para la definición del contexto se necesita crear una clase aparte, el cual se va a encargar de poder conectarnos directamente con la base de datos. Esta clase importa la herramienta que hemos ido agregando a nuestro proyecto con la herramienta de NuGet, que es el Entity Framework Core, y también la de SQL. Se aplica herencia para poder heredar todo el comportamiento y atributos del DB context que se encuentra en el ORM. Tenemos una cadena de conexión que no se puede ver muy bien en esta ocasión, pero contiene los tres siguientes atributos, que es el data source, el origen de los datos, en este caso es mi servidor, que es albert-pc/SQL Express, initial catalog, que hace referencia a la base de datos dentro de mi servidor, que en este caso es cursos online, e integrated security, que es la seguridad con la cual vamos a trabajar. Luego tenemos la parte del método onConfiguring, que estamos sobreescribiendo, que lo único que va a hacer es conectarnos con la base de datos, con el método useSQLServer, y le mandamos la cadena de conexión. Por último tenemos dos propiedades, un dbset curso y un dbset precio. Estos van a ayudarnos a agarrar todos los datos que vengan desde la base de datos en forma de array, una lista. El desarrollo del principal. Como ya tenemos toda la estructura implementada desde la base de datos, las clases y el contexto, solo nos queda llevarlo al principal e implementarlo. Al igual que en el caso anterior, vamos a importar las librerías de Framework Core y el Framework Core SQL Server, además de que vemos una sección del UC, es el que se va a encargar de abrir y cerrar la sesión con la base de datos. Recordemos que app venta cursos context se encarga de conectarnos con la base de datos, y aquí estamos utilizando una variable db que se va a encargar de realizar todo eso. Tenemos una variable curso que va a poder obtener toda la lista de cursos y su relación, porque se encuentra relacionada con la tabla precios. Con la parte del include vamos a hacer un select de todos los datos que estén relacionados y que se encuentren en la base de datos en esas dos tablas, con el atributo p punto precio promoción, que hace referencia al atributo especial que se le mencionó en la parte de creación de la clase curso, que nos iba a permitir obtener datos de la siguiente clase con la cual está relacionada. El ASMO tracking, como se les dijo, también va a evitar de que se sobrecargue la memoria al momento de hacer la importación de todos los registros. Lo va a hacer mediante la memoria caché y luego lo va a vaciar. Todo esto lo tenemos en la variable cursos. Luego con un for each vamos a trabajar la parte del mostrar con un console.writeLine. Vamos a poder mostrar el título del curso y además el precio actual. Recordemos ahora que el precio actual se encuentra en la otra tabla, en la tabla de precios, pero se está accediendo por el atributo precio promoción, que es la relación. Ahora,
vamos a registrar unos datos en la base de datos. Tenemos acá 1 y 2, tenemos el título de Flutter inicial y de programación con sockets. Y en la tabla precio tenemos el precio de estos dos cursos. Ejecutamos el código con la misma instrucción del .NET Run --project leer data y podemos ver que nos está mostrando los datos desde la base de datos. Con esto podemos ver la eficacia de trabajar con ORMs. Y para poder corroborar tenemos la misma consulta en la base de datos y tenemos el mismo resultado. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.